La tierra está girando por ti, susurrando vivo. Bien, estamos de regreso en nuestro programa Cuidando el Huerto. En el día de hoy estamos tratando el tema de producción de plantas. El arte de producción de plantas. El arte de producción de plantas, que Bernabé ha defendido la idea de que ciertamente es un arte llevar plantas sanas, bien hermosas y en capacidad de crecer con bastante productividad en el campo. Ciertamente, Mira, Bernabé. ¿tú te acuerdas cuando tú comenzaste a estudiar agronomía? Me acuerdo perfectamente de eso. Acabamos de celebrar el Día del Agrónomo. ¿Te acuerdas? En el programa pasado. Mira, y tú te acuerdas, no sé si te pasó a ti lo que a mí me pasó. Cuando yo fui a estudiar agronomía, yo tenía apenas 15 años. Cuando me llamaron de Lisa y fui seleccionado para ser un estudiante de Lisa. En todo el país se hacía esa selección. Yo no sabía lo que era la agronomía. Yo no sabía lo que era la producción de plantas. A mí me habían criado, mi papá me había dicho, usted va a ser médico. Yo sabía que yo quería ser médico. Pero estaban dando una beca, había que aprovecharla. Y yo estaba viviendo en Barahona. Y entonces me dice, mira, ¿qué hay? Y yo le digo, papá, mire, están dando una cuestión. Y yo me examiné y yo pasé ese curso. Y dice, pero usted va a estudiar medicina. Sí, yo voy a estudiar medicina, pero yo quiero. Y entonces me dejó estudiar. En ese momento yo no sabía que la agronomía era un arte, que sembrar mata había que estudiar, que eso era algo que cualquiera podía poner una semillita en la tierra y eso se da. Y ¿sabe qué? Que me he dado cuenta que a través de los años de ejercicio profesional, la mayoría de las personas creen que sembrar planta es cualquiera lo puede hacer, los médicos, los abogados y todos ellos, y no quieren pagar a un agrónomo para que le diga cómo hacerlo adecuadamente. Y lógicamente se van de boca, gastan mucho dinero, no tienen los resultados obtenidos porque ellos saben, y todo el mundo cree que sabe, que eso no hay que estudiar. Hay un agrónomo, me va a decir que qué abono ponerle y de qué cosa. No, hombre, eso lo sé yo. Y eso me pasó al principio. Decía, no, cualquiera puede hacerlo. Yo sé que no es así ahora. Pero comercialmente está bien lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Pero en términos personales, y producir y reproducir plantitas en la casa, en el jardín, un viverito propio para entretenerse, yo creo que no es una cosa tan científica que no lo puede hacer otra persona. Yo creo que sí lo podemos hacer. Todo el mundo puede hacerlo, pero también nosotros ayudamos a muchas personas a decirle cómo hacerlo mejor, para que le vaya mejor, no para que gaste su tiempo además. Yo quería, solamente para que quede en conocimiento de nuestra gente, Bernabé, que hay un sistema de reproducción de plantas que permite convertir una pequeña parte de un árbol en miles de otros árboles sobre la base de utilizar el sistema de in vitro, ¿verdad? Eso se usa mucho en las musáceas, o sea, en los plátanos y en los rulos y en los guineos de reproducción de plantas in vitro, porque ellas no tienen semilla y son difíciles de agarrarle un esqueje y solamente se reproducen por un macollo, por un hijo que se da, que tú lo sacas, que es grandísimo, y reproducirlo, eso cuesta muy fuerte y además transmite muchas enfermedades. Y cuando tú lo haces in vitro, la reproducción in vitro no es más que sacar una célula de una planta que tú quieres con las características que va a ser como una fotocopia de la planta que tú quieres, y de una sola ramita tú puedes sacar miles de plantas, porque cada célula es capaz de generar, se ha visto que por medio de la tecnología, ahí podemos ver en pantalla que todo eso son celulitas pequeñas y que por medio del agar en el cual están ellas puestas, ellas se reproducen y pueden hacer una planta igualita que la planta madre porque tiene el código genético de reproducción una y otra. Ahora, producirla en laboratorio es un costo muchísimo más grande, pero también por economía de escala, por producción grande, podemos, por ejemplo, tener una planta de musácea en 25, 30 o 50 pesos. Pero eso es carísimo si tú haces eso, porque necesita una tecnología hasta de
tú no puedes entrar a un lugar donde se está reproduciendo, porque Para evitar un virus, bacteria y eso. cualquier hongo, cualquier bacteria que entre ahí destruye toda una producción. O sea, para entrar ahí tienes que bañarte, lavarte, cambiarte de ropa, ponerte todo un sistema. El caso para es que hacer tú eso. coges una cepa de plátano, por ejemplo, de una cepa puedes sacar millones de células plantas. Sí. Y como es en un laboratorio, puedes manejarlo con un sistema completamente aséptico y evitar que se multipliquen enfermedades, ¿verdad? Y se reproduce en el país. En el país tenemos buena reproducción de ellos, pero también nosotros importamos para la producción de plantas ornamentales. Vienen plantas producidas in vitro, muchas de ellas, y así también uno logra reproducir plantas que de otra manera no se reproducen. Entonces el sistema in vitro de una célula puesta en un sustrato, tú le llamaste agar, me parece. En agar, sí. Es un sustrato de crecimiento, De crecimiento. el alimento para la célula. Sí, porque es proteico y le da los alimentos necesarios para que se reproduzca. Cuando brota ya se convierte en una plantita de nacimiento y se traslada a otro lugar. Así es. Y ya cuando está grandecita se pone al vivero y del vivero, mira, ahí tú puedes después llevar al vivero y entonces ya en el vivero puedes tener una planta diferente. Ya. El sistema de bandejas, por ejemplo, o de cualquier fundas. tipo. Ven a ver, entonces la reproducción de plantas para fines ambientales, como a nosotros nos interesa, el tema de los bosques y la madera, eso también es normal, igual que los demás. Tú sabes que sistemas. cada una de esas producciones son una profesión especializada en cada una de ellas. Por ejemplo, la reproducción de forestales, reproducción de frutales y de ornamentales y de in vitro, son cada una especializaciones dentro del área de la agronomía. Por ejemplo, el que reproduce plantas forestales son personas que se dedican y tienen su forma de producción y sus contenedores, sus fundas, su tierra, su sustrato, todo lo que conlleve la reproducción de plantas forestales amerita tener un entrenamiento especializado en agroforestería, sobre todo agroforestería, porque es una reproducción agrícola forestal para la reproducción de todas las plantas forestales. Y cuando se trata de reproducción de plantas a nivel del ambiente, no en un laboratorio, ¿cuáles son las recomendaciones que tú harías? Bueno, la primera cosa que tú debes tener es la ubicación correcta de un lugar para tú reproducir las plantas, que debe ser un lugar fácil de llegar, con accesibilidad de agua, accesibilidad de vehículos para poder transportar equipos, materiales pesados. Mira, ahí tú puedes ver un vivero de fundas que ese puede ser perfectamente forestales, pero también puede ser un vivero frutal. Pero los forestales de alta tecnología son aquellos que se producen en contenedores, que tú puedes lograr una reproducción de millones de plantas en poco espacio, pero teniendo una efectividad de viabilidad de plantas muchísimo más grande, que es lo que está utilizando. Todo de las bandejas. Las bandejas, que es lo que está utilizando los arbolitos ahora mismo, pero también lo ha utilizado el gobierno en sus más de 50 viveros de reproducción de plantas masivamente, que en un vivero pequeño donde tú puedes producir, por ejemplo, 20.000 o 30.000 plantas, tú en ese mismo espacio puedes producir desde 2 a 5 millones de plantas forestales en bandejas. En el mismo espacio tú produces 10.000 o 20.000 plantas, en fundas tú puedes producir cerca de 2 a 5 millones de plantas. De manera que eso te hace una efectividad muy grande, pero también la tecnología de producción es muy específica, que no es lo mismo que en funda. A mí me gusta el sistema de reproducción de plantas y multiplicación en bandejas cuando se trata de cultivos comerciales, pero por ejemplo cuando se trata de árboles maderables, por ejemplo, para llevar al campo, ponerlo ahí y dejarlo que crezcan, como que el sistema de bandejas resulta un poco limitado en las posibilidades de crecimiento de esa planta, porque si tú dejas una plantita tan chiquita en el campo, como que puede ser afectada por las demás hierba y matorrales, ¿no? No realmente, no realmente, porque cuando se produce a raíz dirigida, la planta la raíz está directamente en contacto con el suelo y agarra rápidamente y crece. Lo que sí, una planta producida en in vitro
Es una planta necesaria, por ejemplo, es una planta que debes tener los primeros cuidados de la competencia con las hierbas. Y es verdad, la pueden eliminar. Sin embargo, una planta en funda ya es una planta que ya va más grande, y puede competir con cualquier hierba posteriormente. Pero eso depende de cómo tú manejas tu planta, cómo tú manejas la plantación. Por eso, en la siembra de plantas forestales tú tienes que ver todas las condiciones. Lo estás sembrando en tiempo de lluvia, lo estás sembrando en tiempo de, ¿cómo se llama? Mucha hierba. Tú tienes que hacer unos controles de malezas necesarias y lógicamente hay muchas personas que tienen una cantidad de árboles pequeñas que pasan la planta a raíz dirigida en una funda y lo hacen crecer para evitar la competencia con las hierbas. ¿Tú sabías, Bernabé, que ya la ley de pago por servicios ambientales fue aprobada y promulgada? Sí. Me dijeron eso. Entonces yo creo que es una buena noticia para los fines de reproducción de plantas forestales, porque yo creo que ahora el Estado podría implementar sistemas de fomento de plantaciones forestales sobre la base de apoyo real y directo, siempre y cuando el dueño de la plantación le dé el mantenimiento correcto. Entonces, cuando tú hablabas de bandejas, de producción de plantas, reproducción de plantas a raíz dirigida, eso necesita un mantenimiento en el campo. Sí, no, si a esa persona se le asesora y se le subsidia un sistema de plantación a raíz dirigida, para que cuando la planta llegue a cierto nivel de crecimiento, entonces el Estado le paga. Yo creo que ese incentivo podría manejarse adecuadamente en el sistema de pago por servicios ambientales. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, ahora mismo se están haciendo muchos trabajos y esfuerzos con la visita sorpresa y la siembra de café a raíz dirigida. Eso se está haciendo. Yo entiendo que se está haciendo, no sé los resultados, pero yo sé que nosotros hemos entregado cerca de 500,000 de plantas a raíz dirigida y sé que otros viveros han entregado más de 1 o 2 millones de plantas a raíz dirigida, junto con otra cantidad grande que han producido en funditas. Lo mismo pasa con el cacao, lo mismo pasa con cualquier otro frutal. Háblanos, Bernabé, un poco, antes de que eso nos termine el tiempo, de los, digamos, la ubicación óptima para producir plantas en vivero. Mira, en vivero tú siempre debes ubicar tu vivero en una dirección en la cual el sol te le dé mayor cantidad de luz. Porque aunque nosotros le ponemos sarán, el sarán no es más que una baja de luminosidad a las plantas, que en su etapa inicial son muy buenas, pero después no es necesario, porque la luminosidad, siempre la luz es buena para un vivero, pero tú controlas con el sarán tú tienes a un 20, a un 40, un 60, 70% de sombra que te va dando dependiendo de las plantas que tú vayas a sembrar. Por ejemplo, el café necesita tener sarán porque cuando tú lo siembras en el campo, siempre van a estar debajo de árboles que le van a dar también sombra y eso tú se lo simula en el vivero. Eso tú tienes que tener un vivero primero ubicado correctamente, tener una cobertura de sarán, tener un sistema de riego, porque como tú ves, el agua es el elemento muy importante en la vida de una planta en el vivero, lo mismo que la fertilización y todo el otro cuidado. Y antes de cerrar, Bernabé, el mantenimiento, el control de plagas y enfermedades en los viveros, ¿eso se practica igual como si fueran en sistemas abiertos comerciales? Sí, se utiliza, pero es mucho más efectivo porque tú la tienes muy cerca cada una. Tanto en fundas como a raíz dirigida, tú tienes todas las plantas juntas y tú puedes tener un control mucho más económico de cualquiera de ellos y utilizando menos productos químicos que se deben utilizar en algunos de ellos porque son protectores en algunos de ellos y otros son eliminadores de los insectos y de enfermedades. Y no podemos conseguir productos orgánicos que controlen las enfermedades, pero no usar químicos. Los hay, lo que pasa es que cuando tú le aplicas un abono orgánico en un vivero, cuando tú tengas una enfermedad grande, te arrasa con todo si tú no le pones algo que rápidamente lo para. Tú necesitas mantener tu planta viva y además si tú utilizas químico en el vivero, eso no se transmite porque ya tiene un tiempo
que esos químicos no le van a hacer efecto a las plantas que tú vas a plantar posteriormente. Un consejo así general y rápido de unos segundos, una vez que tú le puedas dar a las amas de casa que le interesa tanto este tema de mantener plantas lindas en su casa. Número 1, las plantaciones, cuando usted siembra una planta, dele tiempo. Las plantas necesitan tiempo, necesitan cuidado. Así como un perrito, usted tiene que darle comida todos los días. Una planta necesita cariño, agua, cambiarle de posición, luminosidad, y necesita tener ese cuidado. Eso mismo pasa en el campo. Usted debe mirar su planta, qué necesidad tiene. A veces le falta agua y usted no le hace caso. A veces tiene muchos insectos y no le hace caso. A veces tiene fumagina y no le hace caso. Póngale caso a sus plantas y sus plantas le van a responder. Bien, hemos escuchado hoy a nuestro compañero Bernabé Mañón, que es un verdadero especialista en producción y reproducción de plantas de vivero. A eso se ha dedicado muchos años de su vida y esperamos que este tema pueda seguir tratándose aquí con más detalle, tomando cada una de estas especies y explicándole a nuestra gente de cómo hacerlo. Pero por el día de hoy hemos terminado esta parte y invitamos a nuestros amigos televidentes a escuchar la reflexión que tenemos en el programa de hoy dentro de unos breves instantes. La tierra está girando por ti, susurrando vida.